justicia. Realmente la justicia es importante que consideremos que en estos reinos era impartida de manera, pues, a lo mejor irrisoria, a lo mejor con poco juicio o poco proceso realmente, porque estos monarcas realmente lo que menos pensaban era en impartir una justicia pronta y expedita. Realmente ellos se consideraron siempre personas que tenían el derecho, y este derecho, como era el derecho divino, lo consideraron en muchas de las ocasiones un derecho que solamente ellos podían llegar a tener. Entonces, ¿qué pasaba con la justicia? ¿Cómo se impartía en estos lugares? Era peculiar, ¿no? Cuando alguien no estaba de acuerdo, pues realmente había varias maneras, ¿no?, de impartir justicia. Y si era de manera, pues, a veces sin ningún proceso, pues se daba la primera parte de este tipo de reinados, era meterlos a prisión, darles ciertas maneras para convencerlos de que dijeran lo que quisieran, es decir, torturarlos. Y estos reyes de los despotas ilustrados, trataron de que ya no hubiera más tortura, porque realmente la tortura fue una forma de control y fue una forma en que los súbditos ya no ya no estuvieran tan felices y ya no hubiera aceptación, ¿no?, por todo lo que se venía realizando, o todos los cambios que se veían dando en Europa. Realmente la Ilustración fue un periodo de luz, fue un periodo de cambios, y en la justicia pues realmente hubo una cierta influencia por este tipo de reinados. Siempre fue peculiar porque muchos de estos reinados acabaron de la misma manera en que ellos impartían justicia. Y pues, como dicen las dos imágenes de ahí, si algo no les parecía a veces a estos reyes, simplemente habría que decirles que les cortaran la cabeza y san se acabó. Pero ellos, como estaban realizando las reformas, ahora dijeron, la pena de muerte va a ser menor y únicamente se va a buscar que las personas que delincan o que no estén con la justicia vayan a la cárcel y mueran a veces en la cárcel. Y esta fue una manera, pues, de a lo mejor mantener a estos mismos súbditos más felices, a pesar de que es peculiar que estas monarquías siempre manejaron el rollo de la pena de muerte como una diversión, como una manera de que el pueblo viera cómo se impartía justicia y de que no estuviera nadie contra este mismo pueblo. Y es interesante mencionar que la justicia que se daba en estas monarquías pues era una justicia realmente diferente, ¿no? O realmente poco peculiar. Continuamos. Es interesante comentar que en este caso y en esta área de la influencia que se tenía, siempre es importante que estos monarcas buscaban mantener su control sobre sus súbditos. Y una manera de mantener ese control sobre los súbditos es decirles que permanecieran de alguna manera asustados. Y realmente esta técnica en este cuento tiene mucho de parecido con, o es una mera coincidencia con la realidad. Como la imagen nos menciona y nos lo muestra, todo tiene que estar bajo control. Mientras la gente permanezca asustada, escondida, paniqueada, de alguna manera
encerrada, todo puede estar controlado y no va a haber ninguna crítica muy fuerte, no va a haber ninguna crítica muy importante, no va a haber ninguna crítica que de alguna forma vaya contra el gobierno. Es una buena táctica. Realmente estos monarcas ilustrados pues, buscaron que muchos de sus mismos súbditos permanecieran de alguna forma controlados, pudiéramos decir, asustados. Continuamos. Siempre va a ser peculiar, ¿no? Que esta historia tuviera alguna moraleja. Yo encontré estas imágenes al final, como buen narrador, estas dos imágenes, y busqué la similitud con lo que sucede en diversos lugares, ¿no? Un despótico ilustrado, como resumen, es un gobernante o un presidente que busca de alguna manera ayudar o mantener controlado a un pueblo y que permanezca de alguna manera tranquila, sabiendo que al final de cuentas todos los que están a su alrededor, todos están en algún error y él es la única persona que tiene la verdad absoluta. Yo a veces trato de encontrar las similitudes. Yo respeto mucho que yo como su narrador conozca y que haya gente que esté a favor o en contra de ciertos sistemas políticos. Pero si ustedes me dicen cuál es la moraleja de este cuento, hay que ver al pasado para no repetir el futuro o no permitir el futuro. Si encuentran ciertos elementos similares, ¿es mera coincidencia? Es mera coincidencia. Si encuentran formas de que se han ejercido en estos 2 años, utilizando algún tipo de tácticas como las que venimos enseñando en este cuento, puede ser también mera coincidencia. Pero yo solamente les cuento algo normal y voy a terminar cada uno de mis presentaciones con una frase muy interesante. Y solamente se las digo, que se mencionó en el despotismo ilustrado y en estos tipos de reyes que buscaron de alguna forma mantener a sus súbditos. Todo lo que se vaya a hacer es para el pueblo o y sin el pueblo. Les dejo esa frase para que ustedes me digan su conclusión. Si realmente se piensa en el pueblo o se toman decisiones sin el pueblo. Y recuerden que todo aquello o todo aquella historia que dice cuento que no son cuentos es una historia verídica. Muchas gracias. Y solamente me resta terminar con el fin, no con el vivieron felices para siempre. Puede ser, pero realmente si consideran que esta historia puede tener muchas historias similares, solamente consideren algo. Europa es uno de los continentes que a pesar de tanto cambio, movimiento, guerra y transformación que se han venido dando dentro, es uno de los continentes con más poderío, con más ideología y que ha venido transformando el mapa mundial.
y vivieron felices para siempre. Qué bonita frase. Ojalá esta frase nos deje más enseñanzas y nos aporte algo para entender cómo uno de los sistemas políticos pues buscó de alguna forma continuar con el legado y continuar con su reinado. Le vamos a volver a ceder la palabra al maestro Gabriel Romo para que él continúe y nos dé la explicación final. Bueno, pues muchas gracias. Espero que yo sé que la manera en la que hice esta disposición, nuestra pequeña presentación, a lo mejor es algo rústico. Estoy tratando de darles variaciones. Ustedes perdonarán si no tengo un equipo avanzado. No, ustedes perdonarán si mi máquina no puede reproducir esta presentación. Realmente lo que buscamos es que entiendan que cada uno de los aspectos que vamos a ir viendo influyen de manera completa, influyen de manera total, influyen de manera en el presente que está sucediendo. Esta pequeña historia que les conté, a pesar de que ya no aparezco yo ahorita, y les dejo la imagen de vivieron felices para siempre, porque pues realmente ustedes tienen que comprender que los sistemas de gobierno y las políticas de gobierno funcionan para un tiempo y un espacio determinado. ¿Y esto qué quiere decir? Que este tiempo y este espacio determinado de cada uno de estos reinos pues realmente funcionaban estos cambios, ¿no? Y funcionó que los reyes hayan pensado de una manera nueva. El hecho de pensar una manera nueva y cambiar lo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo, pues acabó el descontento o disminuyó ese descontento que llegaron a tener los súbditos que vivían bajo estos tipos de reyes. También hay que considerar que el hecho de que un grupo de reyes o un grupo de países y monarcas se pongan de acuerdo son los indicadores de uniones de Europa. Son los primeros análisis de países poniéndose de acuerdo para mejorar, para desarrollarse, para controlar el medio ambiente, para frenar las guerras, para regular el caso de la tortura, para regular el caso de la tolerancia, para regular en este caso el problema de una pandemia, el que grupos de países se pongan de acuerdo de manera conjunta como Europa trabajen hace que los continentes sean mucho más importantes y que la gente que vive en esos mismos continentes consideren la importancia de tener gobernantes que nos aporten o gobernantes que consideren que es importante dejar de luchar o dejar de criticar o dejar de atacar a otros países por mejorar y por buscar que los individuos o que la gente tenga mejor calidad de vida. Y realmente eso es lo principal, ¿no? El buscar mejor calidad de vida para las personas. Siempre es interesante ahorita ejemplificar el hecho de la unión o la unificación de reyes o de países, porque muchos de los cambios que se dieron en el panorama europeo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, fueron por estas uniones, fueron por estos convenios o fueron por estos sistemas que se juntaron o fueron por estas gobernantes parecidos, ¿no?
realmente se volvió o se está poniendo a Europa como ejemplo de mucho de lo que se hace. Y yo sí lo considero como uno de los de nuestra imagen, ¿no? Realmente algo que tendríamos que estar cuidando, que tendríamos que estar buscando la forma de no ser como ellos, aprender de los sistemas que ellos han puesto. Europa ha logrado también tener las mayores avances en el caso de las artes, en el caso del deporte, en el caso de la tecnología, que también han llegado a ser una de las dos guerras mundiales más importantes que han habido. Entonces, si se dan cuenta, todos estos diferentes aspectos se consideran como características que van a dar a el área de la historia de Europa como un área que con nosotros tenemos que considerar que sí sucede o sí puede llegar a reflejarse o sí puede llegar a influirnos de manera completa. Ahora con los medios masivos de comunicación estamos muy enterados de realmente lo que está sucediendo allá. Ahorita realmente sabemos qué puede hacer un presidente, qué puede hacer un rey, qué puede hacer un primer ministro, qué puede hacer de Europa y que de alguna manera pues nos influya o tenga relación a algún tratado comercial con México. Realmente Europa también eso es lo que se está viendo. Si este tipo de influencia, tratados o convenios de alguna manera han tocado o consideran a México como un lugar que puede ser de exportación, puede ser un lugar de turismo, puede ser un lugar de relevancia. Mucho de nuestro turismo, valga ahorita que lo mencioné, es de un público europeo porque saben que México pues tiene realmente mucho de dónde sacar, ¿no? Mucho de dónde ver o mucho de dónde conocer. México es uno de los lugares que muchos estados y Europa quiere continuar con con estos tratados realmente, y mucha de la gente que vive aquí en México quiere establecer conexiones o contactos, no nada más con Estados Unidos, establecer conexiones y contactos con Europa. Europa también es un lugar de viaje, es un lugar de abrir la mente de la gente que viaja hacia allá. Es un lugar en donde se dan las mejores universidades, es un lugar en donde están los mejores museos. Europa es un lugar en donde la tecnología, el desarrollo, los científicos, hablo creo que a veces demasiado bien de Europa porque realmente considero un continente o un grupo de países que como nosotros que estamos aprendiendo historia deberíamos de conocer más, de entender más, de saber más de ellos, y realmente el hecho de que nosotros hayamos tocado este tema del despotismo ilustrado es una manera pues, un poco diferente para que sepan que los reyes y los diferentes influencias que se tuvieron de la ilustración y la enciclopedia pues han logrado o empezaron a lograr cambios diametralmente nuevos y empezaron a lograr cambios diametralmente regeneradores de alguna forma. Por eso yo nada más les comento y les agradezco muchísimo que hayan aguantado esta hora, que pues, realmente no los haya yo aburrido tanto. Ojalá
mis mejores deseos que fuera que y todos ellos, estos monarcas, hubieran vivido felices para siempre, no hubieran tenido ningún inconveniente. Pero pues realmente hay que considerar que el proceso o que esta estructura política de alguna manera pues desapareció